Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hubo unos percances. Vamos a compartir, por favor. Me avisan si se ve. Me avisan si se ve, por favor. Sí se ve, doctor. Ya, pasa, sí, pasa. ¿Qué Sí, pasó? también está pasando diapositiva. Ok, muchas gracias. Bien, hoy día vamos a comenzar a revisar cuál es el rol, el papel de los macronutrientes en nutrición. Es decir, ¿por qué debemos ingerir carbohidratos en este caso? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de resolver hoy. Porque nosotros como médicos debemos saber que los carbohidratos constituyen casi el 60% de las calorías totales. Por lo tanto, necesitamos carbohidratos. Ya sabemos cómo se almacenan, con qué facilidad se dispone, pero tenemos que aprender un poco más qué cosas son los carbohidratos en nutrición, en la alimentación y nutrición del ser humano. Lo primero que tenemos que recordar en este primer cuadro es que indudablemente son la principal fuente de energía. Eso son los carbohidratos, principal fuente de energía celular. Hay excepciones como por ejemplo el enterocito que ingiere como principal fuente de energía aminoácidos. Pero también es fuente de intermediarios metabólicos y eso lo vamos a revisar hoy en día. Permite la síntesis de pentosas, que son necesarios para los nucleótidos y por lo tanto para los ácidos nucleicos. Participa en mecanismos de detoxificación, especialmente a nivel hepático. Interviene en el transporte de cationes porque permite la absorción o facilita la absorción o el cotransporte con sodio, calcio, hierro, zinc, magnesio, manganeso, cobalto. Esas son panorámicamente, cuáles son los roles que cumplen los carbohidratos en la nutrición humana. Si revisamos la vía de las pentosas, ustedes saben que la principal vía de oxidación es la vía glicolítica. Pero la glucosa tiene vías alternas de oxidación y esta es una de ellas, la vía de las pentosas, cuyo objetivo es que la glucosa, por supuesto, al fosforilarse a glucosa 6-fosfato, se activa para ingresar a cualquier vía. Y en este caso, cuando se activa la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esta glucosa 6-fosfato se desvía hacia la síntesis de pentosas. O sea, es una vía alterna, no produce, digamos, energía. Al contrario, consume NAT fosfato reducido. No es como la vía glicolítica que produce energía, pero es una vía alterna que conlleva a la formación de pentosas que son componentes importantes de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Entonces, fíjense cómo no solamente rinde energía, sino produce pentosas. Hay otra vía alterna también, que es la vía del ácido glucurónico. Como les decía, la vía glicolítica es la principal vía de oxidación, pero hay vías de oxidaciones alternas de la glucosa que permiten formar otros componentes. Dimos el ejemplo de la vía de las pentosas, y en este caso es la vía del ácido glucurónico. El ácido glucurónico es una glucosa con el carbono 6 carboxilado y es un componente esencial de glucosaminoglicanos y de peptinas, pero también participa en los fenómenos de detoxificación por el hígado, por lo tanto, en el más importante que es la conjugación. Se conjuga con sustancias y se elimina. Es decir, el ácido glucurónico se conjuga con la bilirrubina, lo elimina, hormonas de diverso tipo, especialmente las esteroideas, y las elimina, hasta medicamentos. Entonces, este es un mecanismo de detoxificación. Estamos hablando de la conjugación hepática que es llevada con el ácido glucurónico que se produce a partir de la glucosa. O sea, este es otro ejemplo cómo la glucosa no solamente sirve al cuerpo para producir energía, sino para producir otras sustancias. En la dieta pueden aparecer otras fuentes de ácido glucurónico, como inositol, ¿no? Y de la misma glucosa, ¿no es cierto? Eso es indudable, no solamente la glucosa da ácido glucurónico, sino el inositol de la dieta también puede dar ácido glucurónico.
Y otro producto que también viene de la glucosa, y son productos pues que no conllevan necesariamente a producción de energía, sino su objetivo es el producto final, que en este caso es el 2,3-difosfoglicerato. Esencialmente, ¿dónde ocurre este desvío de la vía glicolítica? Porque es un desvío de la vía glicolítica. Acá está la glucosa, gliceraldehido 3-fosfato, el 1,3-difosfoglicerato y el 3-fosfoglicerato. Ustedes recuerdan, hemos dado también la clase en bioquímica y ustedes ven cómo en esta reacción cuando se forma el 1,3-fosfoglicerato en el eritrocito tiene una enzima que no tienen otras, que es la difosfoglicerato mutasa, que permite formar el 1,3-fosfoglicerato en 2,3-difosfoglicerato. Y también tiene la otra enzima que permite degradar el 2,3-difosfoglicerato en 3-fosfoglicerato. Entonces tiene la mutasa y tiene la fosfatasa. Y esto permite al eritrocito en algunas circunstancias acumular 2,3-difosfoglicerato y en otras circunstancias disminuir la concentración de 2,3-difosfoglicerato por la mutasa y la fosfatasa. ¿Cuándo se activa la mutasa? Cuando el eritrocito se va acercando a los tejidos periféricos. Es decir, ya salió del pulmón cargado de oxígeno y va a distribuir oxígeno al resto de los tejidos. Cuando se acerca a un pH más ácido, se activa esta enzima que hace que el 1,3-fosfoglicerato se convierta en 2,3-fosfoglicerato. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para disminuir la afinidad hemoglobina-oxígeno y el oxígeno salga hacia los tejidos periféricos. Cuando ya sale de la periferia y se va acercando al pulmón, por supuesto ya no se activa la mutasa y se activa la fosfatasa, que es la que disminuye la concentración de 2,3-fosfoglicerato y hace pues o lo prepara al eritrocito a captar oxígeno porque la hemoglobina se vuelve más afín, tiene más afinidad por el oxígeno y esto sucede cuando se acerca al tejido pulmonar. Entonces, miren qué importante es la producción de 2,3-difosfoglicerato que tiene que ver con la afinidad hemoglobina-oxígeno. Recuerden que hay diferentes mecanismos por los cuales la hemoglobina capta el oxígeno y suelta el oxígeno, y este es uno de ellos, el efecto del 2,3-difosfoglicerato, que depende de lo que se llama el shunt de Rapaport-Levering, es decir, es un desvío de la vía glicolítica hacia la formación de este componente. Otro dato de interés es que, como ustedes saben, la glucólisis puede suceder en condiciones anaeróbicas, pero a veces sucede en condiciones anaeróbicas a pesar que hay oxígeno en pequeñas cantidades. Es decir, la consecuencia de la glucólisis anaeróbica es la producción de lactato. Eso ustedes lo saben, lo hemos revisado en la clase de bioquímica, que espero que lo hayan revisado. Y el lactato, en realidad, hoy en día pasa de desecho a combustible, porque es un combustible energético. Antes se consideraba el lactato un residuo tóxico de la glucólisis. Hoy se sabe que es fuente energética esencial para muchos órganos, corazón, cerebro, hígado, riñones, y se produce en tejidos con menor densidad mitocondrial. El músculo blanco, las células en glucólisis, se utiliza en tejidos con alta densidad mitocondrial, músculo rojo, neurona. ¿Esto qué quiere decir? Que el lactato, aún en presencia de oxígeno, se produce en pequeñas cantidades porque es utilizada, digamos, como complemento energético, especialmente por las células que tienen mucha mitocondria, porque al tener mucha mitocondria tienen poco citosol y al tener poco citosol tienen poca actividad glicolítica. Entonces son muy lábiles a la deficiencia de oxígeno y por lo tanto a obtener energía. Por eso que este es un complemento, pasa a ser una especie de lanzadera de lactato hacia tejidos que tienen alta cantidad de mitocondrias y tienen poco citosol. Recuerden, la vía glicolítica se realiza en el citosol. Más citosol tiene la célula, más glicólisis, actividad glicolítica tiene. Más mitocondria tiene la célula, menos actividad glicolítica tiene. Y el ejemplo más claro y preciso es lo que sucede en el tejido miocárdico. Ustedes saben,
por sus conocimientos de anatomía, que el tejido miocárdico tiene un tipo de irrigación vaso-término-terminal, es decir, se produce la isquemia y no hay manera de que el vaso sanguíneo por otra vía trate de desviar la sangre hacia recuperar el tejido isquémico, porque es vaso término terminal y por eso es que sufren de infarto al miocardio, esos tejidos. ¿Y qué pasa? Además, como la célula miocárdica está llena de mitocondrias, tiene poca actividad glicolítica. Y eso marca un destino inevitable, es decir, son poco tolerantes a la hipoxia gravemente porque no tienen esos vasos sanguíneos que le permiten compensar, sino también porque tienen mucha mitocondria y tienen poca actividad glicolítica, es decir, no hay actividad metabólica en presencia, cuando no hay oxígeno. Entonces, por eso es que asume el lactato que viene de otros tejidos y es utilizado como fuente de energía. Por eso que el lactato ya pasó de ser un desecho, porque se sabe que es un combustible que es necesario para muchos órganos, especialmente los que están repletos de mitocondria y poca actividad glicolítica. Otro componente que se produce a través de la glucosa es el sorbitol. Se forma a partir de la glucosa por efecto de esta aldosa reductasa en presencia de NAT-fosfato reducido. Esta enzima que es la aldosa reductasa, está en gran cantidad, en gran actividad en el cristalino, la célula de Schwann de los nervios, las papilas del riñón y las vesículas seminales. En el hígado y las vesículas seminales hay una segunda enzima, sorbitol deshidrogenasa, que la transforma en fructosa. Y la fructosa es un componente energético importante para esos tejidos. Entonces, esta vía de sorbitol es importante recordarla porque es una vía de formación de sorbitol en algunos tejidos, ¿no? Y que es una producción y que permite la producción de sorbitol. Es la vía de los polioles. Bien, pero también tenemos glucosas o carbohidratos unidas a proteínas. Esos son los aminoazúcares. Son encontrados en las glucoproteínas, sobre todo la N-acetilglucosamina y la N-acetilgalactosamina. Es un esqueleto carbonado fundamental. Lo proporciona fructosa, acetil, el acetilcoenzima y el nitrógeno viene de un aminoácido llamado glutamina. La síntesis del N-acetilneuramínico eh, requiere 3 carbonos más que los proporciona el fosfenolpiruvato. Entonces, esto también es importante recordar porque permite formar el ácido siálico, que es constituyente importante de las glicoproteínas. Esto cumple un rol estructural. ¿Y de dónde vienen estos aminoazúcares? Colaboran, por supuesto, no solamente las proteínas, sino los carbohidratos. Tenemos otras macromoléculas que contienen carbohidratos y proteínas unidas covalentemente. Son las glicoproteínas y los proteoglicanos. Las glicoproteínas contienen escasa cantidad de carbohidratos, de entre 15 a 20 monosacáridos, y los proteoglicanos contienen un 95% de carbohidratos bajo la forma de cadenas llamadas glucosaminoglucanos, con varios cientos de monosacáridos. En realidad son muchos disacáridos formados por N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina y un ácido urónico. Esto también es una desviación de la vía glicolítica y que permite la formación de estos componentes llamados glucoproteínas y proteoglicanos. Los proteoglicanos, recuerden, sus mayores componentes del espacio extracelular son los proteoglucanos, están en el colágeno, la elastina, el cartílago, el líquido sinovial, el humor vítreo y en la piel y otros tejidos. Están compuestos por glucosaminoglucanos, un aminoazúcar más ácido urónico, unidos a una proteína por una cadena de tetrasacárido. Entonces, estos son los famosos proteoglucanos. Importante también su participación en los antígenos para grupos sanguíneos. Imaginen la importancia que tienen los carbohidratos. ¿Por qué? Porque un grupo sanguíneo muy importante, o mejor dicho, un grupo importante de glicoproteínas está unido por un enlace de oxígeno, son los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos dependen de los monosacáridos unidos a proteínas localizados en la superficie del hematíe. El grupo A tiene acetilgalactosamina, mientras que el grupo B tiene galactosa. Y es esto lo que marca las diferencias en el reconocimiento de los grupos sanguíneos. Entonces,
¿Quién participa de esta diferenciación para los grupos sanguíneos? Carbohidratos, ¿no? Otra función importante, rol importante que tiene en el cuerpo. Acá ustedes pueden ver diferentes tipos de proteoglucanos, ¿no? El ácido hialurónico, el coendritin sulfato, el dermatansulfato, sulfato de queratán, sulfato de parán y la heparina. Y acá tienen la composición, ¿no? Cómo es, qué tipo, el ácido urónico y el aminoazúcar que se utiliza. Y los tejidos donde se encuentra en mayor cantidad. También el metabolismo bacteriano de los glucanos y las caries dental es bueno recordar. ¿Por qué? Porque los glucanos son polímeros de glucosa producidos por bacterias. El Streptococcus mutans, el microbio que da lugar a las caries dentales, produce un polímero glucano llamado mutano. ¿Ok? Con enlaces alfa 1,6 y alfa 1,3. Ojo, 1,6 y 1,3. El mutano se forma a partir de la sacarosa en una reacción catalizada por la glucosiltransferasa extracelular. Entonces, acá hay una reacción producida por un microbio, el Streptococcus mutans, ¿no? Que produce un mutano, pero que tiene enlaces 1,6 y 1,3. La sacarosa en cariogénica es importante porque da lugar al mutano, que por los enlaces 1,3 es insoluble. Es decir, esto es importante recordar porque no hay degradación de los enlaces 1,3 acá en este caso. Recuerden que acá se forman enlaces 1,3. Entonces, esto facilita la colonización bacteriana del esmalte. Las glucoproteínas salivales se unen a la superficie del diente para formar una película. Las bacterias se unen a la película para formar una placa. Los fructanos, que son polímeros de glucosa, almacenan energía para las bacterias de la placa. Entonces, todo es un circuito en la que juega un rol importante los carbohidratos en relación a las caries dentales. Recuerden que el Streptococcus mutans es una bacteria anaeróbica que usa corrientemente la glicólisis como medio de energía, produciendo ácido láctico. Además, esto disminuye el pH de la placa a 6,8 a 5, permitiendo que el ácido láctico disuelva el esmalte. Es otro mecanismo el cual se afecta el esmalte. Y por otro lado, como ustedes recordarán, el fluoruro, que es una sustancia muy utilizada, es anticariogénica, probablemente por inhibir la enolasa del Streptococcus mutans. Entonces, eso es lo que podemos decir acerca del metabolismo bacteriano de los glucanos y de la carie dental. Bien, pero los carbohidratos tienen como rol más importante el ser fuente de energía. Recuerden que en una dieta normal, los carbohidratos deben proporcionar 55-60% del valor calórico total de la dieta. Además, cuenta que hay una gran variedad de fuentes de ellos. Los expertos están de acuerdo que cuando el consumo de carbohidratos está por encima del 75% del valor calórico total, puede tener efectos adversos sobre el estado nutricional. ¿A qué se debe esto? A la exclusión de cantidades adecuadas de proteínas, porque al aumentar el porcentaje de carbohidratos disminuye los otros, especialmente proteínas, o disminuye también la grasa saludable y otros nutrientes esenciales. ¿Cuáles son fuentes de carbohidratos de la dieta? Acá tienen varios ejemplos: los cereales, los cultivos de raíces y tubérculos, los cultivos para producción de azúcar, legumbres, hortalizas, verduras, frutas, productos lácteos. En todos hay polisacáridos, son carbohidratos que están solos o que también pueden estar unidos a las grasas, ¿no? Por ejemplo, puede haber carbohidratos en las menestras unidos a proteínas, o puede haber en las carnes también pequeña cantidad de carbohidratos, pero unida a proteínas. Entonces, acá es importante recordar de dónde vienen esencialmente estas fuentes de carbohidratos. Ahora, la calidad es más importante que la cantidad. Recuerden también, la calidad de los alimentos ricos en carbohidratos en lugar de cantidad tiene mayor efecto sobre los principales desenlaces de salud. Hay muchos estudios, revisiones sistemáticas y metaanálisis
de estudios prospectivos que informan una menor mortalidad y una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer colorectal en personas que habitualmente consumen dietas ricas en fibras y cereales integrales, ¿no? Por eso que uno debe tratar mejor a su cuerpo consumiendo lo saludable para que el cuerpo funcione bien. El cuerpo siempre busca la homeostasis del equilibrio y en las reacciones químicas también hay equilibrios que mantener. En cuanto a calidad versus cantidad, también tenemos que mencionar tanto los porcentajes altos como los bajos de dietas con carbohidratos se asocian con un aumento de mortalidad. Este es el concepto fundamental básico en nutrición, ni mucho ni poco, ¿no? Hay un riesgo mínimo observado a una ingesta de carbohidratos del 50-55%, que es el rango normal. Patrones dietéticos bajos en carbohidratos que favorecen a los derivados animales, las fuentes de proteínas y grasas de fuentes como cordero, carne de res, cerdo y pollo, se asocian con mayor mortalidad. Considerando de los que favorecían la ingesta de proteínas y grasas de origen vegetal procedentes de fuentes como las hortalizas, los frutos secos y los panes integrales, se asociaron con una menor mortalidad, lo que sugiere que la fuente de alimentos modifica notablemente la asociación entre ingesta de carbohidratos y mortalidad. Estos son ejemplos claros de la importancia cómo este macronutriente es importante para la salud metabólica del individuo, pero hay que consumirlo no en exceso, sino en cantidades adecuadas que no superen el 75%, como hemos dicho, del valor calórico total. Ahora, en cuanto a composición del carbohidrato y su absorción, también es bueno recordar la estructura de las dos fracciones que contiene el almidón, amilosa y amilopeptina. Recuerden lo que dijimos en la clase en bioquímica. La proporción variable en que se encuentran la amilosa y amilopeptina explica muchas de sus propiedades físicas y químicas. Cuando la amilosa tiene un valor mayor al 30%, como la papa o la oca, se tiene que la digestión lenta, y los que tienen menos amilosa, como la zanahoria blanca, son de alta y fácil de digestión. O sea, esto va a depender en relación a la cantidad de enlaces ramificados. Recuerden, cuando hablamos de carbohidratos de absorción lenta, hablamos de carbohidratos digamos que tienen más enlaces ramificados. Y un aspecto importante es la distribución porcentual, ¿no? Los hidratos de carbono, ¿cuánto debemos consumir? Entre un 55 a 60% de la ingesta total de energía. Ustedes le calculan 3.000 kilocalorías a una persona y entre el 55 y al 60% de esas calorías deben proceder de carbohidratos, pero con una cantidad de azúcares refinados 10% y azúcares complejos de 45 a 50%. ¿El nivel de actividad física entre las personas es igual? No es igual. ¿La composición corporal de las personas es igual? No es igual. Por eso que eso va a depender del número total de kilocalorías de la dieta. Si una dieta tiene 2.000 kilocalorías según el gasto energético, ¿no? El 65% es 1.300 kilocalorías. Y en gramos, esas 1.300 kilocalorías representan 325 gramos de carbohidrato, calculando a 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato. Este vendría a ser prácticamente el porcentaje el porcentaje de carbohidratos expresado en gramos, ¿no? En gramos de carbohidratos. Estas son algunas recomendaciones acerca de los componentes de la dieta, ¿no? La fibra, que también es carbohidrato, está presente en vegetales, legumbres y frutas, reduce la velocidad de absorción de los carbohidratos, puede mejorar el metabolismo de las grasas, promueve una adecuada evacuación intestinal y se consume de 25 a 35 gramos por cada 1.000 kilocalorías aproximadamente. La sucrosa, hasta un 10% del ingesta energético, útil para prevenir o tratar la hipoglicemia. Y la fructosa, principal azúcar de las frutas, se recomienda su ingesta en forma natural. Y recuerden, como esta tiene una difusión facilitada, uno puede absorber fructosa de acuerdo a lo que uno consume. Hay que tener cuidado porque el exceso de fructosa puede derivar en la producción de triglicéridos. Entonces, hay que tener en cuenta que
se debe se debe tener en cuenta que hay dos tipos de carbohidratos: carbohidratos de absorción lenta y carbohidratos de absorción rápida. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La velocidad con que se absorbe. Depende de la rapidez con que elevan el nivel de glucosa en la sangre desde que son ingeridos. Y en general, la velocidad de absorción depende de la fibra o la grasa que contengan también los alimentos, y también influye la manipulación que hayan recibido. Cuanto más refinados sean los alimentos, más rápido serán asimilados. Y esto incluye a los ultraprocesados. Entonces ahí rápidamente los carbohidratos son asimilados por el organismo. Y eso no está respetando la fisiología del cuerpo. La moderación de la respuesta glicémica postprandial es evidente cuando se absorben carbohidratos de digestión lenta con carbohidratos de digestión rápida, ¿no? Miren, los esquemas son diferentes totalmente. Y todo esto va a depender de la carga de proteínas, carga de grasas, fibra dietaria. Pero estos puntos de absorción son diferentes cuando es lenta que cuando es rápida. Lo fisiológico es esto, una distribución más homogénea en donde se absorben los carbohidratos de esta manera. Lo que no es pertinente es cuando son rápidos, especialmente cuando la persona ya tiene diabetes, tiene otros problemas de salud. Entonces, el tipo de carbohidrato debe ser de absorción lenta de preferencia. Y qué interesante son los trabajos que resultan como consecuencia de esto, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿y cómo yo hago para respetar la fisiología de mi cuerpo? Este es un trabajo que demuestra cómo el orden de la ingesta de carbohidratos durante el acto de comer favorece o no favorece el hambre. Recuerden que la hormona del hambre es la grelina. Normalmente, si yo ingiero mis alimentos en un almuerzo o en una cena, debo calmar mi hambre, entrar en saciedad y despertar el hambre mucho tiempo después. Pero miren qué pasa cuando yo en mi tiempo de comida ingiero primero carbohidrato, que es el celeste, y después ingiero el resto de los alimentos. Si ingiero primero carbohidrato, se eleva mi grelina inmediatamente, claro, ¿no? Y baja porque ingiero la comida en el tiempo de comida, baja y sube rápidamente y vuelvo a tener hambre. En cambio, cuando el carbohidrato lo ingiero al final, la harina sube, por supuesto, baja después del tiempo de comida, en la fase de ingestión baja, en la post-ingesta baja, y no llega a subir tan rápido como cuando ingiero primero el carbohidrato. ¿Qué mensaje traduce? Que yo debería ingerir carbohidratos al final. Es decir, si yo pudiera, porque es difícil acá en nuestro país, si yo pudiera primero consumir verduras, ¿no? Frutas, después las proteínas y después los carbohidratos sería lo ideal. Pero al menos una ensalada previo al plato principal ayuda bastante a controlar el hambre, y especialmente con el tiempo de comida, que debe ser de 25 a 30 minutos. Entonces, ahí es importante considerar cómo uno puede hacer que el cuerpo responda adecuadamente. Con el solo hecho de no respetar esto, yo estoy haciendo que mi cuerpo responda mal. Y mi cuerpo se puede acostumbrar a responder mal al tener hambre todo el día por esta respuesta. Y si consumo puro carbohidratos, por supuesto, la grelina no baja, sube inmediatamente, y es un individuo que tiene hambre todo el día, va a ser obeso, y el obeso produce hiperinsulinemia y etcétera, etcétera, etcétera. Ya viene la historia que ustedes se la van a aprender hasta de memoria. Bien, hidratos de carbono y su concentración en sangre. ¿Cuáles son las fuentes de alimentos que elevan mucho la concentración de glucosa en sangre? Papas, plátanos, pan blanco, arroz blanco, papa frita, cereales para el desayuno, esos cereales refinados, espaguetis, bebidas azucaradas y azúcar. ¿Cuáles son los que elevan poco? Los que elevan poco son la mayoría de legumbres, frutas enteras. Las frutas se comen enteras, se mastican, y si son niños pequeños fue fruta picada, ¿no? Pero no jugos. Los jugos son un invento humano. Los jugos destruyen la fibra de la misma fruta. Entonces, la fruta entera, trigos, avena enteros, no colada, salvado, arroz integral, cereales de ayuno integrales, todo eso puede hacer que se eleve poco.
todo depende, no estoy diciendo que no se consuma, sino depende con qué lo mezcle esto, ¿no? Yo puedo mezclar mi arroz blanco con verduras, eso ya amortigua bastante, ¿no? O sea, depende con qué mezcle los alimentos. Pero si como puro arroz blanco con un huevo frito encima y encima le agrego papa, entonces es puro carbohidrato y nada beneficioso, ¿no? Por eso que la carga de proteínas y grasas es vital cuando se habla de una dieta saludable. Las comidas que contienen hidratos de carbono y son ricas en grasa elevan levemente la glucosa postprandial, retrasan el vaciado gástrico y la circulación de ácidos grasos libres, que deteriora la sensibilidad a la insulina y estimula la gluconeogénesis hepática. Las proteínas dietarias incrementan la concentración de glucagón y la gluconeogénesis a partir de aminoácidos glucogénicos. Por eso que todo tiene que estar distribuido en porciones adecuadas. Fíjese cómo las proteínas y las grasas consumidas en las comidas con carbohidratos afectan la glicemia, reducen el aumento postprandial temprano, pero contribuyen al aumento postprandial tardío, 3 a 6 horas después. Por eso que tiene que haber un equilibrio entre los tres macronutrientes para que no se afecte la glucosa. Acá el mensaje es que no solamente el carbohidrato afecta a la glucosa, sino la proteína y la grasa. Ustedes pueden ver cómo la ingesta de proteínas produce aminoácidos y muchos de ellos por gluconeogénesis producen glucosa. Además, estos aminoácidos estimulan el glucagón. ¿Y el glucagón qué hace? Estimula la glucogenólisis y por lo tanto libera glucosa. O también incrementa la resistencia a la insulina, que es otro problema. Y la grasa lo que hace es liberar el glicerol y el glicerol ser utilizado por gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis formar glucosa. Y los ácidos grasos también estimulan, tienen un impacto en la liberación de insulina. Y al no haber insulina adecuadamente, esto eleva la glucosa. Entonces, ¿cuál es el impacto grande? Por eso es que uno debe ingerir cantidades adecuadas en calidad y cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Cuáles son las estrategias nutricionales que valoran la calidad y cantidad de carbohidratos? Hay estas estrategias. Si valoramos la cantidad, hablamos del conteo de carbohidratos que utilizan los diabéticos generalmente y también los que valoran la calidad utilizando el índice glucémico o la carga glucémica. Recuerden que contar carbohidratos es una estrategia fundamental, especialmente que para el paciente diabético. Cuenta las calorías, calcula la cantidad de carbohidratos que hay presente en un grupo de alimentos, que es un ejemplo, y de acuerdo a la cantidad de carbohidratos se administra insulina. Ese es el conteo de carbohidratos que aprenden los pacientes durante la educación diabetológica. Pero el índice glicémico es una clasificación de los alimentos basada en qué? En la respuesta postprandial de glucosa sanguínea comparadas con un alimento de referencia. Mide el incremento de glucosa en la sangre luego de ingerir un alimento o comida. Este índice glicémico ayuda entonces a clasificar los alimentos según su impacto en la glicemia. Compara la velocidad en que los carbohidratos de distintos alimentos se digieren y en consecuencia elevan los niveles de azúcar en la sangre. El índice glicémico estándar es el 100, que corresponde al valor dado como referencia a la glucosa pura, ¿no? De tal manera que un índice glicémico alto es mayor a 70, el medio 56 a 69 y un índice glicémico bajo es menor a 55. Entonces uno debería contar los carbohidratos para no usar muchos, uno debería medir índice glicémico para ver que sea bajo y sea la liberación de azúcar lenta y estable y haya mayor saciedad. Acá ustedes tienen un grupo de alimentos de índice glicémico alto, índice glicémico medio, índice glicémico bajo. Pero el índice glicémico depende de muchos factores: forma del alimento, la preparación, el procesamiento, presencia de antinutrientes, cantidad y tipo del contenido de fibra, combinación de nutrientes en la comida, grado de masticación y cocción. Y la carga glicémica resulta de multiplicar los gramos de carbohidrato por el índice glicémico. Entonces, por 100. Y eso le da una carga glicémica alta cuando es mayor a 20, cuando es
media entre 11 y 19 y cuando es baja menos de 10. Entonces, en esta acá ustedes pueden ver estos alimentos, ¿no? Como por ejemplo acá pueden ver acá estas papas, ¿no? O este arroz, ¿no? Como tienen índice glicémico, por ejemplo, acá 72, ¿no? Este es cuando sirven 120 gramos, ¿no? 172 y en realidad parece alto, ¿no? Pero su carga glicémica es 4, baja, o sea, no mantiene la glucosa muy elevada por la cantidad. Entonces, pero si yo aumento la cantidad, ahí sí puede ser, si como 3 veces puedo aumentar la carga glicémica. O sea, no es lo mismo el valor, un alimento puede tener un índice glicémico elevado, pero por la cantidad podría también tener la carga glicémica elevada. Lo ideal es que el índice glicémico esté bajo y la carga glicémica esté bajo, pero a veces hay alimentos que tienen un índice glicémico alto, ¿no? Y la carga glicémica también podría ser elevada y ahí sí uno podría tener problemas. Uno debería elegir entonces según también la carga glicémica que sea idealmente baja, menor de 10. Acá está el cálculo de la carga glicémica, índice glucémico por cantidad de carbohidratos sobre 100, ¿no? Es alta, más de 20 y baja, menos de 11, ¿no? O sea, 10 para abajo. Entonces, ¿cuál es el significado del índice glicémico y la carga glicémica? El índice glicémico me dice la velocidad con que se absorbe. ¿Ok? Yo sé la velocidad, pero también me interesa la duración. Y esa es la carga glicémica, me indica la duración. Entonces, yo tengo que ingerir alimentos que tienen bajo índice glicémico y baja carga glicémica. A veces tengo alta velocidad, pero baja duración. Y eso también puede ser permitido. Eso los nutricionistas saben manejarlo bien cuando estructuran un plan de alimentación. Acá ustedes tienen ejemplos de una carga glicémica baja, media, alta. Miren ustedes como una manzana, ¿no? Una unidad, ¿no? Tiene una carga glicémica de 7 y un índice glicémico de 35, ¿no? También podemos poner, ¿qué ponemos? La barra de cereal, ¿no? Acá tienen una unidad tiene 65 y 1,95. O sea, todos son índices glicémicos, o sea, bajos, ¿no? En relación con el pero hay medios. Vamos al alta. Miren, arroz blanco cocido, 70 de índice glicémico. Carga glicémica, 28. Los dos están elevados, ¿no? El pan con hamburguesa que les gusta a ustedes, ¿no? El burger y todas esas cositas, ¿no? 85 índice glicémica. Carga glicémica, 38,25. O sea, deberíamos evitar estos alimentos con una carga glicémica alta. Hay carga media, ¿no? Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, una bebida refrescante en 70 de índice glicémico porque eleva rápidamente, la velocidad con que se absorbe, pero no dura tanto, ¿no? Porque la carga glicémica es 14, pero está elevada todavía, ¿no? O sea, más o menos, es porque está en una situación intermedia, ¿no? No supera 20, pero está por encima de 10. Y lo mismo las papas hervidas, un cuarto de plato, 65 y 13, ¿no? Es decir, uno tiene que valorar la velocidad con que se absorbe el carbohidrato y la duración con que se mantiene en sangre el carbohidrato. Una cosa es índice glicémico y otra es carga glicémica. Acá tienen 100 gramos de plátano, índice glicémico 50, ¿no? Acá con 20 gramos, si ingiero 20 gramos, la carga glicémica sería 10. Pan, 100 gramos, índice glicémico 70, y si ingiero 50, carga glicémica 35, ¿no? Entonces, de esa manera uno va calculando el índice glicémico y la carga glicémica. La sugerencia es raciones pequeñas y con elección de alimentos de índice glucémico bajo, ¿no? Este es un trabajo que hicimos ya hace algún tiempo en una tesis de nutricionistas publicado en los archivos argentinos de pediatría, en donde determinamos en una población de obesos cómo la carga glicémica era mayor a la hora del almuerzo. Acá había que reestructurar el plan de alimentación y la carga glicémica era más a predominio del arroz. Otro elemento importante que se ve con respecto a los carbohidratos es el efecto de la fructosa en el metabolismo.
Porque la glucosa se absorbe conforme se va ingiriendo, pero hay mecanismos alostéricos, ¿no? Con la glucoquinasa que hace que la fructosa 6-fosfatasa, fosfato, perdón, inhiba a la glucoquinasa y eso evita, desactiva la fosforilación. Cuando la fructosa está en la dieta, esta fructosa 1-fosfato, al contrario, activa, ¿no? O sea, es en beneficio de la glucoquinasa. Pero el exceso es el problema. El exceso, el problema del exceso es lo que no es prudente en este caso. Entonces, la fructosa produce triglicéridos, la fructosa produce ácido úrico. Y estos son diversos ejemplos, ¿no? Cómo la fructosa no respeta las vías alostéricas. Forma fructosa, 1-fosfato y va hacia el ácido úrico, pero también dihidroxicetona, gliceraldehído 3-fosfato. Miren cómo va y va a formar efectivamente grasas. Entonces, la fructosa debe consumirse, especialmente la fructosa de las frutas, porque en la fruta no está en altas concentraciones. La fructosa no estimula la secreción de insulina in vitro, probablemente porque las células beta carecen de transportador GLUT5. Y eso, recuerden que las células beta para secretar insulina tienen el GLUT2, que detecta glucosa, pero no detecta fructosa. Por lo tanto, no se libera insulina. El GUT5 tampoco se encuentra en las células cerebrales, por lo que la fructosa tiene ingreso limitado en este tejido. Y esto provoca ausencia de señales de saciedad, a diferencia de la glucosa. Miren, otra diferencia marcada con la glucosa. Por eso que la fructosa uno debe consumirla moderadamente y lo ideal es la fructosa solamente de las frutas. Recuerden, todas las bebidas azucaradas que ustedes consumen probablemente tienen jarabe de fructosa. Todos los que dicen carbohidratos en esos líquidos azucarados deben ser fructosa, con toda seguridad, porque se utiliza como un edulcorante que le da sabor a las soluciones. Y esto es lo que sucede con la insulina tras la administración de glucosa y fructosa. La glucosa en rojo, miren, cómo la glucosa se eleva, ¿no? Y de acuerdo al tiempo de comida. En cambio, la fructosa, ¿no? Va así. La insulina fluye en el hambre y en el peso, influye en el hambre y en el peso y en las enfermedades inflamatorias. La respuesta no es igual. Diversos estudios clínicos demuestran que el incremento de consumo de la fructosa disminuye la capacidad de liberar insulina y leptina circulante, disminuye la capacidad de suprimir grelina, evitando la señal de saciedad por la leptina. Entonces, el consumo de fructosa y de azúcar en realidad ha tenido problemas de salud, especialmente evidenciado por el exceso de peso, la obesidad. Hoy en día el consumo de fructosa radica, pues, es de manera diferente. Durante miles de años, el consumo de fructosa fue alrededor de 15 a 24 gramos al día, representando el 4.5% de las calorías en relación a 2.000 kilocalorías al día. Hoy en día, el consumo de fructosa radica en sacarosa, 50% fructosa, 80 gramos al día, 8% de fructosa en una dieta de 2.000 kilocalorías, y este famoso jarabe de maíz o jarabe de maíz alto en fructosa que están en las bebidas gaseosas, en los néctares, ¿no? Este es lo que generalmente es lo que ocasiona el exceso hoy en día de consumo de fructosa en el ser humano. Algunas palabras de los edulcorantes en diabetes, el estudio de los efectos edulcorantes no nutritivos, ¿no? En el metabolismo humano y cómo sus microbiomas revelan cómo estos pueden inducir cambios específicos. Este es un ensayo, ¿no? Sobre los efectos de los edulcorantes en humanos. La suplementación con sucralosa, sacarina afecta la respuesta glicémica en adultos sanos, ¿no? Entonces, y afecta el microbioma y el metaboloma. Esto lo vamos a estudiar más adelante, más detenidamente. Hay muchos riesgos de salud con edulcorantes, no es la solución. Ya hemos hablado de esto, el planificador, el método del plato, la distribución ideal, ¿no? Que es muy importante. Muy bien. ¿Preguntas? Profesor, una consulta. Sí, Este, adelante. para personas con enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, ¿cuál es el porcentaje de carbohidratos que tenían que ingerir ellos?
Claro, obviamente respecto a sus calorías totales. O sea, en personas con riesgo cardiovascular, lo más que carbohidratos hay que tener en cuenta la distribución de grasas, porque de eso va a depender cómo va la carga de carbohidratos. Por ejemplo, no deben ser más del 30% las grasas, más del 30% del aporte de calorías. Y si no es más del 30%, el resto lo tiene que distribuir en calorías y proteínas. Entonces uno podría decir, vamos subiendo las proteínas a un 15%, a un 20%, para disminuir el aporte de carbohidratos a un 50%, 55%, ¿no? Depende cómo vaya. Pero ahí fundamentalmente es las grasas, ¿no? Y restringiendo también. Y eso va, per se, va a disminuir también el aporte de carbohidratos. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que las calorías, cuando un sujeto está con enfermo cardiovascular, uno tiene que adecuar las calorías a lo que es estrictamente necesario en esa persona. Por ejemplo, si estaba acostumbrado a consumir 3.500 kilocalorías y debe consumir 2.800, ya. Entonces bajan las calorías a 2.800 con 50-60% de esas como carbohidratos de absorción lenta, grasas saludables y proteínas de alto valor biológico. Entonces, de esa manera el nutricionista ya estructura el plan de alimentación ideal para esa persona. Profesor, y respecto a la leche que usted dijo que había dicho fructosa, la leche tiene que ser descremada, ¿no? No, no, la leche en realidad es esencial las primeras etapas de la vida, especialmente con leche materna, ¿no? Después ya es un alimento más, ¿no? Parte de la diversificación alimentaria. La leche tiene, digamos, sus beneficios, la leche de vaca, ¿no? Que se da a partir del año de edad, no se da antes. Tiene mucho fósforo, tiene mucha osmolaridad, tiene poco hierro, de tal manera que uno tiene que diversificar con otros alimentos que complementen esas deficiencias, ¿no? La leche descremada es útil para personas pues, que tienen dislipidemias, colesterol elevado, presión alta, diabéticos quizás, ¿no? Pero por una persona normal no es necesario disminuir la leche, ¿no? O usar necesariamente leche descremada, ¿no? Si es que lo utiliza en cantidades moderadas también, ¿no? Entonces, eso de utilizar 3 vasos de leche al día en un niño de 8 años no es pues necesario, ¿no? Debe ser parte de la diversificación alimentaria. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Preguntas? Está bien, doctor. Listo. Ok. Entonces, nos vemos en la teoría el próximo viernes, ¿ya? Con mi grupo nos instalamos de una vez, ¿ya? Por favor,